Esta última hora de trabajo, hermanos, Él va a capacitar de una manera tremenda a aquellos que se pongan en sus manos. Amén. Y de eso queremos hablar en este día, con el favor del Señor, hermanos. Yo le invito, así de pie como estamos, vamos a ir al libro de Filipenses y quiero compartirles el capítulo 2 y vamos a tomar el verso 6. Gracias. Libro de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 6. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Vamos a dar lectura a esta palabra, como siempre, todos juntos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Oramos todos al Señor y le pedimos a Él que nos haga entender esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, decíamos que de esto es lo que queríamos hablar en este día, y como ponemos en esta oportunidad el ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice la Escritura que Él se despojó de toda ventaja. ¿Cuántos saben eso? Siempre enseñamos, hermanos, que nuestro representante, que es Cristo, venció como hombre. Vio, hay mucha gente que cuando se mira la vida, la historia de nuestro Señor, que nos relatan los 4 evangelios, normalmente siempre se hace énfasis, bueno, obedeció porque era Dios, obedeció por esto, por aquello. No. Acá Pablo dice claramente que se despojó a sí mismo y tomándose en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén, Él venció como un hombre. Ahora nosotros miramos, hermanos, que la Biblia nos enseña que tenemos esa capacidad que tuvo Cristo, hoy está dentro de nosotros por todo lo que hemos recibido y lo que continuamente enseñamos que Él ha hecho en nosotros. Y dice que Él se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo fue hecho semejante a los hombres. Cuando miramos esto decimos qué precioso, para que esto lo tomemos nosotros, hermanos, con seriedad, como una reflexión, y llevarlo siempre al plano práctico y mirar el por qué es la exigencia de Dios en cada momento, en cada periodo, en cada actitud que nosotros podemos tener y podemos manifestar verdaderamente la vida de Cristo o no hacerlo. Y sabemos que en medio tenemos una voluntad propia. Nuestra voluntad propia se inclina a una obediencia hacia el Señor o verdaderamente, hermano, que puede estar basado en nuestro razonamiento. Y ahí es donde vienen tantas situaciones internas que se le produce al cristiano, y hay algo atrás que es el engaño, que lo lleva siempre a estar, hermano, a la expectativa de no tener ese corazón abierto, y es ahí donde el Señor se le permite trabajar, es ahí donde el Señor hace que el cristiano tenga nuevas experiencias en la fe. Entonces, cuando miramos esto, tenemos que mirar y reflexionar en estos versículos que Él tomó forma de hombre, o sea que se despojó. Olvídese de que era Dios, se despojó y anduvo entre nosotros, hermanos amados, como un hombre. Y vemos que dice, y sin pecado. O sea que lo malo no lo pudo alcanzar porque vino con un plan, vino con un propósito. Y dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir acá, hermano? Que ya estando en condición de hombre, hermano, dice que se humilló a sí mismo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se hizo obediente. De esta palabra quiero hablar, hermano, con el favor del Señor, y le pido que preste atención, porque en muchos tramos de nuestras vidas, hoy vemos que los corazones, las vidas de aquellos que hemos recibido esta vida de Cristo, no hay una obediencia plena a la palabra. Estoy hablando a la palabra, no a costumbres, no a adaptaciones humanas o a imitaciones a tal o cual hombre. Estamos hablando una obediencia plena a aquel que es el dador de la vida. Entonces, cuando miramos esto decimos, si Él se despojó
se humilló, hermanos amados, y a través de esa humillación vemos cómo entró en cuanto a esta manifestación de obediencia, y él sabía que tenía un plan ya dado por el Padre, que era llegar hasta la cruz. ¿Cuántos saben eso? Todos lo sabemos. Entonces tenemos que mirar el por qué nosotros vemos que en su obediencia llevó a cabo el plan y el propósito. Quiere decir que hoy la iglesia, hermanos, cuando manifiesta verdadera obediencia a Dios, ahí vemos que se ven los resultados. Si hay cosas que hoy no estamos viendo es porque la iglesia no está obedeciendo. No hay gente que verdaderamente se plante firme en cuanto a lo que Dios le enseña y se manifiestan en esa obediencia. Hay quienes tienen una obediencia, hermano, ficticia, que llega hasta un lugar, que eso tiene que ver con fe, hermano, y que después de ahí en más ya no hay más argumento, no hay más recursos, y de ahí muestran que no están verdaderamente creyéndole a Dios. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas dentro de las congregaciones, vemos la inmadurez que la iglesia se encuentra hoy en día, a pesar del conocimiento que se le ha dado. Hay una inmadurez por causa que, ya le digo, no está acompañado con esa obediencia plena que tiene que ser mediante la vida que Cristo nos ha dado. Entonces, cuando observamos todas estas cosas, decimos, hermano, ve que no es ir y venir de la iglesia, no es estar solamente. Entonces, cuando observamos esto, decimos, ¿con qué fin voy yo a la iglesia? ¿A ser enseñado? ¿A aprender? ¿Tengo un corazón dispuesto? ¿Tengo una obediencia plena delante de aquel que me llamó y que está obrando dentro mío? Yo quiero verdaderamente alcanzar todo lo que Él ha establecido desde antes ya de la fundación del mundo, en aquella, hermano, esa elección que se ha hecho para que hoy se ha cumplido ese plan y ese propósito mientras que yo esté en el escenario de este mundo. ¿Será que tengo ese anhelo? O como tantos que se quieren, hermano, lograr objetivos dentro de la iglesia, quieren alcanzar algo y se proponen y se esfuerzan, y después hasta en alguna oportunidad que le dé, hermano, algunas responsabilidades, después muestran que no son verdaderamente obedientes y no quieren alcanzar algo, y algunos se proponen meta y creen que llegaron a un entendimiento, y después vemos cómo carecen verdaderamente de obediencia y de ese conocimiento, y cómo lo muestran con su vida, con su testimonio, con su conducta, con su manera de andar dentro de la iglesia. Hermanos, tenemos que empezar a movernos con inteligencia espiritual. Tenemos que empezar a movernos, hermanos, conforme a todo lo que el Señor nos está enseñando. Eso es lo que va a hacer la diferencia, un antes y un después. Eso es lo que va a hablar bien de usted, de su persona, hermano, en cuanto a que su corazón esté verdaderamente abierto como el Señor quiere que esté. Mire lo que dice el verso 5, estamos en el capítulo 2 de Filipenses. Hemos leído el verso 6, un verso más arriba, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, le está hablando a la gente de Filipo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Haya en vosotros, quería decir, hermano, que ellos tenían que tener eso bien presente. El Señor se despojó de toda autoridad, se despojó de la ventaja como Dios, tomó una forma de siervo, hermano, y ¿qué se hizo? Obediente. Entonces le dice la iglesia: ahora en ustedes hay este mismo sentido. Ahora en ustedes tienen que haber esta misma línea de conducta, porque hay cosas que la iglesia tiene que alcanzar. La iglesia está frenando el obrar del Espíritu Santo de una manera que ni se imagina en este tiempo postrero. Se habla mucho, se jactan de que tienen un conocimiento, pero después la vida, la relación que tienen con Él, es eso lo que deja tanto que desear. Y a algunos no les gusta y no les agrada nada, y es como siempre me dice, porque eso los enfrenta con ellos mismos de la manera que tienen para con Dios de ser delante de su presencia. Y como decimos que acá en este reino no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, Él manifiesta hasta la intención de los corazones, hasta la manera de ser de uno y de otros. Entonces, cuando miramos estas cosas decimos: hermano, ¿es verdaderamente mi obediencia plena al Señor? Usted medítelo para usted, no mire al de al lado, el que me hizo, papá o mamá. Es usted y Dios, es usted y el Señor, es su relación personal. Usted puede estar en un lugar donde
hermano, en cuanto a su relación con el Señor, pero eso no lo puede aplacar nada ni nadie porque eso está hecho adentro. Cuando alguien abre el corazón, la obra de Cristo, siempre enseñamos, empieza internamente. Cuando esto sucede, nada lo puede frenar. Ninguna situación, ninguna adversidad. Él tuvo un fin, que era llegar hasta la cruz. ¿Y qué dice? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabemos que Él llegó, porque si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Él llegó a la cruz, pagó el precio y nos enseña ya en el capítulo 4, verso 25 de Romanos, que en su muerte nos salvó, pero que en su resurrección nos justificó. ¿Y qué nos dice? Y ahora justificado por medio de la fe, tenés paz para con Dios. Por eso esa paz, hermano amado, que tenemos para con Dios, por eso esa relación, por eso esa unidad en Cristo, por eso nos injertó adentro de Él, escondió nuestra vida en Él. Entonces cuando miramos todo esto decimos, lo tenemos todo. Y ahora miramos por qué el hombre, hermano, no llega a manifestar esa obediencia. Por la naturaleza que tiene. Sí, pero por la fe está muerta. Amén. Entonces decimos, más razón tenemos que ver, hermano, el por qué no hacerlo. Si Él me dio la fe para que me guíe, me dio, el Espíritu Santo para que me guíe, me dio la fe para que yo crea. Entonces yo necesito solamente obrar en fe, obrar en obediencia. Y después, ¿qué me va a detener? Nada. Nada puede detener a alguien que verdaderamente sea santo como Él le enseña en su palabra. ¿Cuánto lo creen? Dice, por lo cual Dios, escuche, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjese, la obediencia de Cristo, ¿a dónde lo llevó? A comprar, hermanos amados, allí en la cruz todo lo que el hombre necesitaba para poder después entrar a la vida eterna. Pagó el precio con su vida. Nosotros conocemos bien la historia. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Por la obediencia de Cristo le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo puso en un lugar donde no hay un rango más alto que el que Él tiene. Amén. Y dice que delante de Él se va a doblar toda rodilla. Y todo hombre va a confesar que Jesús es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces miramos y decimos, qué precioso que es mi representante. Y Él venció como un hombre, se hizo un siervo. Y su obediencia, mire lo que repercute hoy en el mundo cristiano, hermanos amados, y aún los que no creen, que pueden llegar a creer, hermanos, tienen las puertas abiertas para meterse dentro de este reino. Entonces decimos, mire lo que le llevó, hasta dónde Dios lo saltó. Ahora está a la diestra del Dios Padre, ahora tiene un cuerpo glorificado, ahora ya no es más el Cristo de Galilea. Ahora decimos, nosotros cómo estábamos, cómo vivíamos, una vida arruinada. Pero hoy podemos ver que nuestra obediencia delante de Dios, hasta dónde Dios nos puede llevar. Estoy hablando estando acá en el escenario de este mundo, sirviéndole con un corazón abierto, sincero, una vida irreprensible delante de Dios. ¿Hasta dónde nos puede llevar? ¿Entiende usted lo que nos estamos perdiendo? ¿Y por qué, pastor? Porque no se obedece la palabra, no se vive verdaderamente la palabra. Hay momentos que estamos contentos y lo hacemos, y hay otros momentos que viene el momento de la lucha, la prueba, la exigencia, el que le empieza a pesar los corazones y allá me olvidé de la obediencia. ¿Me entiende? Y ahora usted dice, pero que esto le pasa a alguien en particular. No, es la naturaleza que lo lleva a eso. ¿Por qué toda la gente que aún está relatada en la Escritura, hombres de Dios, hermanos que se despojaron de todo y sirvieron a Dios? Hombres de Dios que salieron y se separaron, hermanos, de los lugares establecidos sin saber a dónde iban a ser enviados. Gente que dice la historia que ha dado su vida por la causa de Cristo. Y decimos, mírese usted y mirémonos al conocimiento que Dios nos ha llevado. Pero cada uno está encerrado, encasillado en su razonamiento, en su pensamiento y en su manera de ser. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo puedo comprobar que verdaderamente es un poder de Dios? Si no tengo experiencias de vida. Pero Él se despojó, lo hizo, hermano. Él no dice de tal manera amó, vio como todos repiten, hermano, y no entienden que fue la mayor manifestación de amor de Dios para con el hombre, en que le envió a su unigénito, hermano
morir por toda la humanidad. ¿Entiende? Cuando el hombre natural, el sistema de vida, vemos cómo está, cómo ha sido el hombre y sigue siendo lejos de Cristo, esa naturaleza adánica, hermanos amados, que los lleva a que estén colmados, hastiados de todo lo malo. Pero Él amó y lo manifestó. ¿Y qué dice? Que Cristo, que se tuvo que hacer obediencia, y esa obediencia lo llevó hasta la misma cruz para morir por toda la humanidad. Amén. Ahora alguien, hermano, que dice acá el verso 5, pues haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. No va a ir usted a la cruz, no voy a ir yo a la cruz, ya fue hecho eso. Pero ahora disfrutemos de esos beneficios, hablemos la palabra con certeza, con seguridad. No puede ser que una semana voy con gozo y alegría a hacer lo que Dios quiere y la otra semana ya no lo hago. Lo bueno jamás hay que dejar de hacerlo. Lo bueno jamás usted deje de hacerlo, aunque vengan las trabas, aunque vengan las luchas, van a venir las tentaciones. Es Dios que lo está probando si tiene una fidelidad a Él. La fidelidad se le muestra al Señor. La fidelidad es para con Él, hermanos amados. Por eso Dios, nosotros siempre le enseñamos de Él y Él. Es el Señor en vosotros, la esperanza de gloria. Es esa esperanza que un día me voy a poder presentar delante de Él con fruto, hermano, y que esos frutos se permanezcan realmente. Hoy se dan frutos y los frutos no están permaneciendo. ¿Sabe por qué? Por la inmadurez de la iglesia, porque no hay fidelidad, no hay verdaderamente obediencia plena a todo lo que el Espíritu Santo nos va enseñando. ¿Me entiende? Entonces llega un tiempo de que el Señor dice, basta, ya está esto, ya está, hasta acá, hermano, hubo un poco de Él, un poco de nosotros, un poco el razonamiento, un poco la obra del Espíritu Santo. Bueno, ahora estamos parados ahí en el medio. ¿Y qué está en el medio? La voluntad propia. Es tiempo de que los corazones se van a tener que inclinar firmemente hacia un lugar o hacia otro. De esta manera, un corazón dividido no puede permanecer firme en nada. Va a ser inconstante en todos sus caminos, dice la Escritura. Por eso tenemos que estar mirando y tiene que haber una vigilancia bien estricta en nuestros corazones de qué manera nos estamos conduciendo, qué es lo que yo deseo alcanzar. Quiero que estar medianamente bien en mi trabajo, en mi hogar y que no me pelee tanto como antes. ¿Será que eso? ¿Por qué ser tan miserable cuando hay un cielo abierto, una vida por vivir, un cielo por alcanzar? Hermanos, almas que se están perdiendo. ¿No es este tiempo, hermano, cuando nosotros tenemos que salir a manifestar lo que Cristo ha hecho? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros. Ese tiene que ser el sentir de la iglesia. Pablo se lo decía a aquella gente de Filipo. Hoy tenemos que entender que es para nosotros. Ellos no están. Ya están en la presencia de Dios. Son parte del cuerpo, hermanos amados. Y ahora nosotros estamos en el escenario de este mundo. Está viéndose sentir, examínense, hermano. Esto no es una crítica para nadie, sino para que nosotros nos examinemos en cuanto a todo lo que necesitamos alcanzar. Y eso usted lo puede alcanzar porque la capacidad la tiene usted. El Señor descubrió la capacidad que tenía, el Padre lo envió y dice que se humilló. Era una humillación a Él siendo Dios, hermano amado, humillarse y hacerse en forma de hombre. Seguro que sí. Ahora usted fíjese, estábamos humillados allá afuera, esclavos en las manos del diablo. Estábamos, hermanos, destrozados, uno de una manera y otro de otra. Ahora Él nos trae, nos lava, nos limpia, nos mete su Espíritu Santo, la fe y todo lo que necesitamos, y nosotros por nuestra voluntad no practicamos una obediencia completa. Mire la diferencia. Alguien que tenía todo se despojó de toda ventaja y se vino a humillar. Nosotros estábamos arruinados y hoy, en vez de vernos en Cristo verdaderamente como lo que somos, hermano, todavía nos damos el lujo de estar viendo si voy a obedecer esto, si no voy a obedecer. Si voy a venir, si voy a estar. Si le voy a dar o voy a dudar que me va a faltar. Todas esas cosas, hermanos, son tonteras que lo tiene entretenido el cristiano y sabe lo único que muestra que no son obedientes. La obediencia se relaciona con la fe. La obediencia se relaciona con lo que se cree verdaderamente. Por eso que dice, para el que cree todo es posible. Quiere decir que los cielos se abren, hermanos, verdaderamente cuando la fe actúa. ¿Y por qué actúa? Porque se le cree a Él. Amén. Entonces eso lo lleva a obedecer. Mire qué sencillo.
Ahora, ¿y eso a mí qué me lleva? Una perfección de vida. No me quedo dando vueltas, por eso siempre decimos, el venir al culto no es una rutina, voy, vengo. No, vengo a oír el consejo de mi Padre, Él sabe cuál es mi necesidad, Él me va a hablar específicamente a mí, en lo personal, y Él que sabe lo que yo necesito me dice, buscadme a mí, buscad mi reino, y yo después te voy a añadir todo lo que vos necesitas. ¿Qué significa? Plena confianza en Él. Amén, hermanos. Entonces acá miramos por qué es que Pablo entendía, hermano, que delante de Jesucristo se tenía que doblar toda rodilla, de lo que estaba en el cielo, en la tierra, aún debajo de la tierra. Fíjese cómo Dios le soltó hasta lo sumo. ¿Qué podría hacer Dios hoy con un cristiano que verdaderamente se ponga en sus manos? Que sea obediente en todo, no que lo diga, que lo hable o que se quiera hacer ver. No, estamos hablando que sea obediente a Dios en todo lo que Él demande de su vida. ¿Hasta dónde lo podría llevar? ¿Qué tan útil podría ser en sus manos en este tiempo final? Hermano, alguien que no cuestione nada, que el Señor le diga allá y allá, acá y acá, hace esto y lo hace, acostarte y se acuesta, levantarte y se levanta. Mire qué sencillo la obediencia, ¿sabes lo que te dicen? Vio una fuerza armada, eso que lo entrenan para todo y le dice, y le hacen las secas las cosas y los tipos lo hacen. Amén. Pero ahora, ¿qué sería así si fuese el cristiano de esa manera? ¿Vio? Esto es un ejército en orden, pero espiritualmente. No es algo que viene alguien nos impone, ni lo hago porque me lo dijo el pastor. No sirve. Tu obediencia tiene que ser a Cristo. Aprende a amar a Él y vas a ser útil, no solamente al pastor, a la iglesia. ¿Y qué tan útil puede ser para poder traer las almas a Cristo? Amén, hermanos. El verso 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Estamos hablando de la obediencia, amén, hermanos. ¿Y qué le dice? Por tanto, amado mío, como siempre, escuche la expresión, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia. Vio, esta gente de Filipo obedecía a Dios. Y no era solamente porque estaba Pablo, no era solamente por quererse hacer ver delante del apóstol Pablo, no, sino, hermanos, tenían una obediencia, como siempre. Quiere decir que, le vuelvo a reiterar, la obediencia no es en cierta oportunidad cuando me siento bien o cuando considero que lo que me están diciendo está bien. No, la obediencia tiene que ser siempre, aunque a veces queremos mirándolo humanamente, como yo, pero ¿cómo vas a hacer esto? Porque las cosas de Dios, vio, para aquellos carnales, siempre va a ir contrario a su razonamiento. Pero la obediencia tiene que ser siempre. Están atentos. Siempre. Metas esa palabra en su mente, en su conciencia. Siempre. La obediencia a Dios es siempre. Esto lo va a beneficiar a usted espiritualmente. Sí, pero va a escuchar miles de opiniones. Va a venir su propio razonamiento. Pero la Biblia a mí me dice que siempre tengo que obedecer. Que no es cuando me queda o cuando lo considero. No. Tiene un fundamento en la palabra. El Espíritu Santo me habla, entonces yo siempre voy a hacer prevalecer la palabra antes que mi propio razonamiento. ¿Se entiende? Entonces ahí donde viene la separación, es ahí donde se hace la diferencia entre el que obedece y aquel que dice obedecerle. Hermanos, tenemos que ir mirando esto cada vez más detenidamente por causa, ya le digo, viene una exigencia de parte de Dios que lo quiere creer, que lo crea. Pero va a venir, hermano amado, días donde parece que va a suceder que la fe va a ser sometida. Yo le he enseñado, someter significa apretar, dar una vueltita más de roca. ¿Vio cuando usted agarra un tornillo y lo aprieta y sabe que sigue teniendo y lo sigue apretando? Así hace el Señor. Hermanos amados, en cuanto a que no quiere que se rompa como le puede suceder a un tornillo, no, es para perfeccionarse en fe. La fe se perfecciona por las obras. ¿Cuántos dicen amén? La fe se perfecciona. ¿Y de qué manera? Y tengo que tener obra, y para eso me tienen que pasar cosas, y para eso tengo que actuar creyendo que es Dios que lo permite, y si yo me aferro a lo que creo, jamás dice que vamos a ser avergonzados. ¿Me entienden? Entonces,
Pablo que rescataba de esta gente, que ellos obedecían no solamente la presencia de Pablo, ellos obedecían siempre. Siempre significa todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es Dios el que produce. ¿En quiénes produce el querer como el hacer? ¿En quiénes producen sus corazones? En aquellos corazones que son obedientes. Saben que cuando Dios le hace sentir algo, ellos van y lo hacen. Vio que fácil que cuando usted tiene un hijo y le dice anda a hacer esto y va y lo hace. No, vio que algunos lo matonean, lo gritan, y si no te corto las patas. No hay que hacerle decirle nada. Solamente usted le habla y ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque son obedientes. Capaz que hay cosas que no le agradan, pero lo hacen. Y vio que dice la Escritura, si obedecéis a vuestros padres terrenales, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Entonces, cuando nosotros lo manifestamos, hermano, obediencia, eso lo hacemos por amor, o sea, es algo natural. Y si hay algo que se produce dentro mío, hermano, y que tiene un fundamento en la palabra, y que es algo que es bueno, y yo lo hago porque sé de que está produciendo el querer como el hacer. ¿Por qué lo hace? Porque su buena voluntad, la voluntad de Dios, está orando dentro mío. La voluntad del Señor es el que me está abriendo el entendimiento. La voluntad del Señor es el que me va llevando en este camino. Vio que la gente que no obedece a Dios, usted sabe que es fácil de focalizarlo, porque nunca les pasa nada. Ellos nunca se enferman, nunca tienen una traba, nunca tienen una lucha, nunca tienen un problema, no tienen nada. Parece que son los mejores de la congregación. Y la pregunta es ¿por qué? Porque están muertos espiritualmente. Porque el Señor a esa gente no le permite que le pase nada. Porque ya le digo, algunas hasta se ofenden y se van. Entonces el diablo no los molesta porque ya lo tienen a cocochito, ¿vio? Entonces, cuando alguien quiere vivir piadosamente, ¿qué dice? Va a sufrir persecuciones. Ahí sí le va a pasar de todo. Pero en vez de quejarse, como hace la mayoría, por no entender, tiene que entender, no, esto para que yo sea obediente. Cristo se humilló, hermano, al punto que se hizo un siervo y se despojó de toda ventaja y llegó hasta donde tenía que llegar. ¿El fin cuál era? Que llegue a la cruz. Por eso hoy estamos todos acá. Y gracias a Dios por su obediencia. Amén. Entonces cuando miramos esto, ahora vemos que después había gente que Pablo estaba formando y que era gente que obedecía no solamente a la presencia de Pablo, le vuelvo a reiterar, sino que verdaderamente había gente que había atesorado una vida y ellos querían obedecerla. Y que era, hermano, y que le decía, y que se tenían que preocupar por la salvación con temor y temblor. No es que la iban a perder, que iban a... No, acá cuando habla de que tienen que cuidar la salvación con temor y temblor, está hablando de todo lo que se añade a esta vida espiritual. ¿Por qué? Porque eso permanece gente con fe a la obediencia, hermano, y cuando habla de temor y temblor, habla de reverencia. Reverencia, hermano, delante de Dios. Dios me lo ha dicho, amén. No lo cuestiono. No estoy pensando si lo hago, si no lo hago, si me parece o me deja de parecer. No es mi parecimiento lo que yo considero, es lo que Dios dice. Entonces, en esa reverencia, vio que el proverbio dice que el temor a Él es el principio de la sabiduría. Amén. O sea, que uno empieza a ser sabio, inteligente, espiritualmente, es alumbrado los ojos de su entendimiento, es alguien que le sirve a Dios, pero ya lo hace por obediencia, por amor. Manifiesta que lo ama al Señor, manifiesta que no está solamente en el culto para venir y poner la ofrenda. No, ellos entienden que Dios está buscando que abran sus corazones porque quieren su obediencia. Con gente que sea obediente realmente en estos días finales, no sabe las cosas gloriosas, preciosas y hermosas que Dios va a hacer en todo aquello. Amén. La invitación siempre es a la iglesia, es a todos. A todos, no hace sesión con nadie el Señor, pero no todos tienen esa misma disposición, a pesar de que tienen la misma capacidad para hacerlo y lograrlo. Entonces, ¿qué pasa? En esa gente va a empezar a producir, en esa gente va a empezar a generar cosas que antes no sentían, ni se imaginaban que podían lograr. Gloria a Dios. Entonces decimos, ¿y cuál es la diferencia que se va a manifestar en esa gente? Escucha el verso 14. Hágase todo sin murmuración ni contienda.
Esa gente no va a hacer las cosas contendiendo, no va a hacer las cosas murmurando en su casa, con su familia, que se cansan de tirar la lengua de los hermanos y después quieren ser bendecidos. Dios está oyendo todo, sabe todo. Hermanos, ni aún el aliento que respiramos es oculto. ¿Vio? Esa reverencia tiene que ver con eso, con un temor reverente. Mi Dios me está oyendo, está el Señor aquí en mi casa, en mi trabajo, en mi pensamiento. Él está en todo lugar. Entonces, ¿vio? Esa reverencia empieza el Señor a producir, porque sabe el corazón, la mente de aquellos que están aceptando. Y están después aquellos que harán algunas cosas, pero ¿de qué manera lo hacen? Hermanos, murmurando, y son gente contenciosa. ¿Cuál es la enseñanza? Que no sean de esa manera, hermanos, sino que se haga todo sin murmuración. O sea, lo contrario de lo que se está haciendo. ¿Cuánto entienden? Si estoy murmurando, me dice, no murmures más, entonces tengo que hacer las mismas cosas, hermano, que puedo llegar a hacerlas, pero sin contender, sin murmurar. ¿Para qué? ¿De qué sirve que haga las cosas? Sí, pero yo lo hice igual, pero lo hiciste murmurando. ¿Qué alegría te puede traer? Ninguna. Amén. ¿Me entiendes? Por eso yo digo, la obediencia lleva a disfrutar aún lo que se hace. La obediencia nos lleva al cristiano, hermano, a tener experiencias con Dios todos los días. Y cuando le produce algo adentro, lo hace. Entonces, por eso que hay gente que usted ve que está siempre contenta, y si Dios le guía a hacer algo, a dar algo, y lo hacen. No le preguntan a nadie, es algo natural. Entonces decimos, Él produce el querer como el hacer. Él produce. ¿Por qué no pasa eso en todo? ¿Por qué no pasa eso en todas las personas? Porque no le puede producir a alguien que está murmurando, que es un contencioso, que no ha crecido, que no se ha perfeccionado en su vida espiritual. Ve que necesitamos, hermano, entregar todas estas cosas. Ve que necesitamos nosotros, hermano, ir alineándonos para ser llevados hasta donde Él quiere que nosotros verdaderamente lleguemos. Se escucha, hermano, no sé si ven el internet continuamente, el Señor está a la puerta, el Señor está a la puerta y está pasando esto y está pasando aquello. Y miles de cosas, hermano, que son no solamente por lo que dicen, es que el Espíritu da testimonio de que algo se viene. Algo glorioso, pero también atrás de eso rápidamente el fin de todas las cosas. Hermano, hay cosas que nosotros las observamos y las sabemos, pero a nadie se le mueve nada. Entonces, ¿y cómo puede pasar eso en la iglesia? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde quedó la obediencia, hermano, que transmitieron aún nuestro Señor Jesucristo y tanta gente que le ha servido a través de la historia del cristianismo? ¿Cuánta gente, hermano, tuvo que dar su vida para que esto se sostenga hasta el día de hoy? Y nosotros estamos acá. Y bueno, pero si yo voy, vengo, tengo el sustento, el abrigo, la salud, estamos medianamente todos bien, no nos falta nada, ¿será que eso es el Evangelio? ¿Por qué no ir y tener experiencias gloriosas? Fíjese, Cristo llegó hasta donde tenía que llegar y Dios le saltó hasta lo sumo. No hay un rango más alto que el de Él. ¿Entienden? Y ahora decimos, ¿hasta dónde pueden saltar el Señor a un hombre, a una mujer que haga su voluntad en estos días? ¿Hasta dónde? Y mire Pablo qué sencillo que lo hace. Cuando habla de que el hombre no tiene que ser sin murmuración ni contienda, el verso 15 dice así: para que seáis irreprensibles, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como iluminares en el mundo. O sea que cuando alguien manifiesta una obediencia, cuando alguien acepta lo que Dios le dice, ¿para qué? Para que sea sencillo, irreprensible. Esto no te tiene que subir el ego ni creerte más que nosotros. No. Alguien es obediente y está haciendo la obra del Señor, solamente un hijo sencillo y irreprensible, que su Padre, que está en los cielos, le dice algo y le dice amén, Señor. Aleluya. El amén significa que se aprueba lo que se está hablando. Y siempre usted escucha que ellos griten, algunos vociferan, hacen un escándalo y después no obedecen. No, si yo apruebo algo que el Señor me está hablando, lo muestro, sí, amén, Señor, y allá voy y lo hago. ¿Me entiendes? Ese tiene que ser. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Hijos irreprensibles, sin mancha. ¿De qué te puede acusar el diablo? ¿Qué puede hacerte ver que hiciste o que dijiste o que no, sin mancha?
Cuando se tiene una vida irreprensible, en medio de esta generación maligna y perversa, que es lo que hoy vemos, hermano, cómo está el sistema del mundo, la iglesia, su amada, la que escogió el obedecerle, puede resplandecer como iluminares en el mundo. En el mundo, no en un cierto lugar. Ahí donde hay un hijo de Dios, hermano, tiene que verse la bendición de Dios, verse que verdaderamente Él está en el asunto, ver que es Él el que ha llamado, hermano, para que nosotros podamos vivir esta vida que el Señor nos ha regalado. Y entonces, Pablo, ¿cómo termina todo esto? El verso 16 le dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cuántos alaban al Señor? Asidos, le habla, agárrense, aférrense, es el significado de esa palabra. ¿De qué se tenían que agarrar y aferrar? De la palabra. De la palabra, es lo que estamos transmitiéndole, la palabra, es de la palabra. Ustedes se agarran, se aferran, y él de ahí genera, hermano, una obediencia. ¿Y qué dice? De la palabra de vida. No es una palabra ficticia, no es una palabra humana, no es una palabra de hombre, es la palabra del Señor. Cuando nos agarramos esa palabra se genera. Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cuántos lo creen? Él genera vida internamente en aquellos que se abren y le dicen amén, no acá adentro, sino allá afuera y a donde estén y en el lugar que Él lo requiera. Amén, mi amado, así sea. Es tu palabra verdad. Por eso dice: sea ante Dios verá y todo hombre mentiroso. Ahí se derrumba todo argumento, toda decisión, toda postura y todas aquellas cosas que al hombre no le sirven. Por eso Pablo dijo que él sabía que el Evangelio era un poder de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, es un poder verdaderamente de Dios. Entonces Pablo dice: para que en aquel día, como diciendo, yo sé que ustedes participan de la obediencia, yo sé que tienen el sentir que hubo en Cristo y todas aquellas cosas. Entonces dice: para que no en aquel día se diga de que yo corrí en vano. Nadie corre en vano cuando hay gente que le cree a Dios, cuando hay gente obediente adentro de la congregación. Yo no creo que esté corriendo en vano, yo no creo que pasen los años, hermano, y que nos estamos envejeciendo con enfermedad y con cuantas cosas. Hermano, el trabajo del Señor no es en vano. El trabajo del Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque hay gente de fe, porque hay gente que va a crecer, que va a dar fruto, porque el que está dando lo tiene que hacer con esperanza. Un día voy a recoger fruto, un día voy a ver la respuesta de mi amado en las vidas de aquellos que le hemos dado la palabra, para que sean gente sana, irreprensible, y que se levante siervos y siervas del Señor con gozo, con alegría, y que cuando su amado hable diga: heme aquí, habla, que tu siervo oye, y ahí los corazones se abran, y ahí el Señor ensanche y pueda usarse de lo suyo. Eso es lo que estamos esperando, obediencia plena a la palabra. Alabado sea su nombre. Eso es lo que queremos formar, como dijo Pablo, no solamente en mi presencia, sino que ustedes son realmente obedientes delante de Dios. Ahí, hermano, ahí el Señor no va a restringir, no le va a poner un parate penal: no te apresures tanto. No, para esa gente no hay un parate, para esa gente están los cielos abiertos, para esa gente está todo dado para que sigan adelante, marchando como un ejército en orden, y que el mundo diga y que el diablo diga: ¿quién es esta que se muestra como el alba? ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Es mi amada, es lo que yo he lavado y he preparado para este tiempo postrero. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Quién es esta que se muestra? La iglesia se tiene que mostrar, hermano. Yo lo creo firmemente que antes de llevársela la va a mostrar. Va a mostrar la iglesia, va a mostrar lo que realmente se han dejado perfeccionar por Él. No estamos jugando a la religión, estamos hablando palabras sabias, palabras, hermanos amados, que podemos nosotros despojarnos de todo aquello que nos atrapa.
haga añico la voluntad propia, rómpala, quiébrela delante de los pies de Cristo, porque hay un plan y un propósito. Los que obedecen van a ver los cielos abiertos en estos días. Los que realmente toman decisiones sabias, los cielos ya están abiertos. Hay un clima diferente. Esto no lo para nadie, pero no sea un espectador. Métase de lleno y crea lo que el Señor le habla. Porque, hermano amado, porque la obediencia hacia Cristo, Él pagó y llegó hasta allí. Y hoy miren los frutos que han dado, su trabajo para con todo el mundo, y aún para el que quiera entrar, todavía las puertas están abiertas, porque Él nos manda lo suyo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que cree y fuere bautizado, ese será salvo. Ese es, hermano, la gran comisión para la iglesia. Esa es la comisión que usted y yo tenemos que alcanzar en este tiempo postrero. Así que, hermanos amados, prestemos atención. ¿Podemos vivir una vida irreprensible? Amén. ¿Podemos ser como a Dios le agrada? Amén. Cristo, hermano, el que se despojó de toda ventaja siendo Dios, fue nuestro representante, y vemos que a Él se lo exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta dónde vamos a ser exaltados? Cuando Él nos lleve, vamos a ser su esposa, igualdad de condición con nuestro amado. ¿Y dónde vamos a estar? Dice, ¿quiénes estaban sentados en los tronos? Los que recibieron facultades, los que se les fue dado esa honra. ¿Y quiénes son? Los que han obedecido, los que han hecho el trabajo para Él. Por eso que Él de la iglesia, que su cuerpo saca una parte, hermano, y esa va a ser su esposa, su amada. Y Dios, cuando alguien se casa en este mundo, están juntos, están en la intimidad, están ahí. Y después los convidados, los invitados, y cada uno se va a su casa. ¿Entiendes? Ahora decimos, la obediencia, ¿será que me va a llevar en aquel día a ser la esposa de Cristo? Yo le digo amén. Amén. Amén, hermano, sí que va a ser así. Por eso, fíjese usted el riesgo que se corre en no obedecer a Dios. Y comparándolo con lo eterno, comparándolo con lo verdadero, usted examínese en las cosas que Dios quiere o requiere de su vida, de su persona, y como que hay algunas que todavía no le damos el brazo a torcer. Todavía estamos a tiempo, todavía estamos acá. Amén. El Señor todavía no nos vino a buscar. Mientras que tengamos la salud, hermano, tengamos conciencia, estemos conscientes de todas las cosas, todavía es nuestro tiempo. Si no lo estamos haciendo, para poder revertir, para poder decir, no, amén, yo quiero ser alguien obediente. No en algo o en alguna área, en la vida, en nuestro diario andar. Todo lo que hablamos lo relacionamos con la vida. Amén, hermano. Ruego a Dios que este consejo le sirva para su vida espiritual. ¿Ven? Vamos todos adelante, firme. Viene una semana preciosa y lo único que debemos hacer es abrir los corazones y disfrutarlo. Hay momentos que Dios nos prepara para que lo disfrutemos y para que nos gocemos. Dios Pablo dijo, no sea que el trabajo de la palabra de vida, ¿y qué dice? Que Él haya corrido en vano. Yo no creo, hermano, que el Señor todo lo que está haciendo y lo que va a hacer entre nosotros va a ser en vano. No, Él no se equivoca con los que llama. Él no se equivocó con ninguno de nosotros. ¿Amén? Pero tampoco no nos dormamos. Tenemos que acompañar todo con obediencia. ¿Cuántos de un fuerte gloria a Dios? Nos ponemos de pie, amados del Señor. Señor, te damos gracias una vez más. Tú nos has permitido hablar tu palabra.